La mayor trampa que existe es creer que tus problemas son permanentes. Pero lo que nadie te contó es que ellos solo existen porque tú todavía estás vibrando en la frecuencia de ellos. No estoy hablando de magia o de optimismo vacío. Estoy hablando de ciencia, de física cuántica, de neuroplasticidad. Lo que descubrí viviendo en carne propia es que la realidad externa no es el enemigo. Ella es solo el reflejo de tu programación invisible. Durante años yo mismo fui esclavo de esa ilusión. Repetía los mismos pensamientos, sentía las mismas emociones, tomaba las mismas decisiones y esperaba resultados diferentes. Eso es locura. Pero fue allí, en el fondo del pozo mental, que descubrí el camino. Existe una receta, un método, un código interno que, cuando se activa, literalmente disuelve los problemas y no lleva una vida entera para funcionar. En algunos casos bastan minutos de coherencia y presencia para cambiar el juego. La mayoría de las personas está intentando resolver la vida con la misma mente que creó los problemas. Yo lo hice diferente. Fui más allá. Silencié, me reconecté, me reescribí y mi realidad cambió. Este video no solo te va a inspirar, te va a mostrar paso a paso cómo romper el ciclo del dolor. Porque cuando entiendes el lenguaje del universo, dejas de reaccionar y comienzas a crear. Durante años, viví dentro de una realidad que parecía sólida, incuestionable. Cada pensamiento que repetía creaba una impresión profunda, como si cada emoción negativa cavara más hondo los surcos de un patrón que me mantenía preso. Y lo más curioso es que yo creía que todo aquello venía de afuera, cuando en realidad era mi mente proyectando la misma película día tras día. Aquel dolor, aquel miedo, aquella sensación de que nada cambiaba, era todo programado dentro de mí. Comencé a percibir que mis pensamientos eran como ladrillos. Y con ellos, yo construía una prisión invisible. Aquella vieja identidad, llena de traumas mal resueltos y creencias heredadas, sostenía un mundo que solo existía porque yo insistía en sostenerlo. Era como ver una película repetida y aún esperar un final diferente. No había magia en eso, solo condicionamiento. Un condicionamiento que yo mismo alimentaba sin saber. La emoción tiene un papel brutal en todo esto. Cada vez que sentía ira o frustración, mi cuerpo reforzaba aquel estado como si fuera mi casa natural. Y así volvía al piloto automático, día tras día, viviendo no una vida nueva, sino una repetición emocional del pasado. Me volví predecible, limitado, desconectado de cualquier posibilidad de transformación verdadera. La mente creaba, y el cuerpo obedecía como en un pacto silencioso. Fue ahí que cayó la ficha. Si quería cambiar mi realidad, necesitaba cambiar la programación que estaba corriendo tras bambalinas. La realidad externa era solo el reflejo de mi química interna. Yo no tenía que arreglar el mundo. Tenía que reprogramarme. No era sobre cambiar las circunstancias, sino sobre desactivar la fuente invisible que las creaba una y otra vez. Y esa fuente estaba dentro de mí en capas que yo ni sabía que existían. Pero para acceder a esa fuente, sabía que tendría que atravesar la barrera más desafiante de todas, la mente analítica. Porque mientras ella estuviera al mando, nada realmente nuevo podría emerger. Fue cuando percibí que la mente analítica no era mi aliada, sino una especie de portero rígido que solo dejaba pasar lo que ya era conocido. Ella cuestionaba todo, dudaba de todo, analizaba tanto que impedía que cualquier cambio real sucediera. Mientras estuviera preso en ese filtro racional, accediendo siempre a los mismos pensamientos lógicos, jamás lograría tocar el poder de mi subconsciente. Y era exactamente allá donde toda la transformación me esperaba. Comencé a sumergirme profundamente en la meditación, no como una práctica esotérica, sino como un verdadero laboratorio de reprogramación mental. Cuando lograba silenciar el torbellino de pensamientos y disminuir la frecuencia de mi cerebro, algo mágico sucedía. El pasado perdía peso. Aquellas emociones antiguas comenzaban a disolverse, como si se derritieran bajo la luz de una nueva conciencia. Allí, en aquel espacio vacío, comenzaba a resignificar memorias y cerrar ciclos que antes parecían infinitos. En la práctica, esto exigía disciplina. Me despertaba más temprano, me sentaba en silencio, respiraba hondo y me permitía ir más allá de mis sentidos. Muchas veces mi mente gritaba intentando atraerme de vuelta al yo viejo. Pero cuanto más persistía, más se abría aquel campo de calma. Era como cruzar un túnel y percibir que del otro lado existía algo más vasto, más profundo, más verdadero. Una inteligencia silenciosa, lista para mostrarme un nuevo camino. Fue en ese estado que comencé a acceder a percepciones que la mente racional jamás podría alcanzar. Intuiciones, ideas, insights, todo fluía con una claridad que no venía del intelecto.
Y lo más interesante, cuanto más me liberaba de la lógica, más coherente se volvía todo. El dolor cobraba sentido, los miedos perdían fuerza y la vida comenzaba a reorganizarse de forma natural, como si el universo solo estuviera esperando que yo soltara el control para finalmente colaborar conmigo. Y fue en ese estado de entrega, de quietud y presencia que comencé a entender algo esencial. El universo no habla palabras, habla vibración. Todo comenzó a cambiar en el momento en que entendí de verdad que el universo no responde a lo que digo, sino a lo que vibro. No importa cuántas afirmaciones repita, si en el fondo de mi cuerpo estoy vibrando miedo, escasez, culpa o frustración. La vibración es un lenguaje silencioso pero poderoso que emana directo del estado emocional en que elijo permanecer. Y esa frecuencia no miente, revela con exactitud lo que estoy realmente creando. Por mucho tiempo, cargaba emociones que no combinaban con la realidad que quería vivir. Decía que deseaba prosperidad, pero vibraba ansiedad. Repetía que merecía amor, pero emanaba rechazo. Fue en ese desajuste que percibí que mis emociones estaban saboteando mis deseos. La solución era simple, pero exigente. Necesitaba aprender a cultivar de forma deliberada emociones que elevaran mi frecuencia, emociones como gratitud, alegría y amor. Comencé practicando esto en cosas pequeñas. Me despertaba y agradecía antes incluso de salir de la cama. Pensaba en situaciones donde me sentía en paz, recordaba a personas que amaba, sonreía sin motivo. Al principio parecía artificial, pero a medida que repetía, mi cuerpo comenzaba a acostumbrarse a esos estados elevados. Era como entrenar un músculo nuevo, un músculo emocional. Y poco a poco, aquello que antes parecía esfuerzo comenzó a volverse mi base vibracional. Ese nuevo estado me abrió puertas que antes parecían cerradas. Situaciones fluían, personas correctas aparecían, ideas surgían de la nada. Yo no estaba más intentando forzar la realidad, ella venía hacia mí. Y todo esto porque había cambiado mi frecuencia. Vibración no es un concepto abstracto, es práctica diaria, es higiene emocional. Y si mantengo ese estado el tiempo suficiente, inevitablemente el mundo a mi alrededor necesita responder. Fue cuando percibí que si quería transformar mi vida de una vez, necesitaba un método, un paso a paso confiable, algo que me guiara por ese proceso interno sin perderme en el camino. Después de tantos estudios, experiencias y vivencias, descubrí que no bastaba entender todo esto intelectualmente. La transformación exige práctica y práctica estructurada. Fue así que desarrollé una especie de ritual, una secuencia de 5 pasos que se convirtió en la columna vertebral de mi proceso de cambio. Cuando aplico esto con consistencia, la mente se reorganiza, el cuerpo responde y la realidad inevitablemente acompaña. Es simple, pero poderoso. El primer paso es silenciar la mente. Y no hablo solo de parar los pensamientos, sino de salir del ruido interno que nos impide oír algo más allá del ego. Hago esto con meditación diaria. 20 minutos por la mañana ya son suficientes para alterar todo mi estado interno. Cuando cierro los ojos, apago el mundo externo y abro un portal directo al presente. Es en ese silencio donde la magia comienza, porque ahí dejo de ser el personaje condicionado para convertirme en pura posibilidad. El segundo paso es desconectar de la vieja identidad. No puedo continuar aferrándome a quien fui si quiero convertirme en quien deseo ser. Por eso, conscientemente, abandono los papeles que interpreté por tanto tiempo. El que sufrió, el que perdió, el que duda. Me veo como alguien nuevo todos los días. Y el tercer paso es visualizar esa nueva realidad con emoción. No es solo imaginar, es sentir como si aquello ya fuera real. Yo veo, yo escucho y vibro aquello como si estuviera viviendo ahora. Después viene el cuarto paso, elevar mi vibración con sentimientos elevados. Es como llenar la mente con combustible de alta frecuencia. Amor, inspiración, compasión, todo eso lo practico intencionalmente, como quien ejercita el corazón para dejarlo más fuerte. Y por fin, el quinto paso es actuar como si ya hubiera sucedido. Despertar y caminar como quien ya venció, ya superó, ya creó lo nuevo. Porque es en ese comportamiento que el universo reconoce mi vibración como auténtica. Y cuando repito este proceso con compromiso, una nueva realidad se insinúa.
Pero para que se vuelva sólida, entendí que necesitaba entrenar mi mente con la misma dedicación de un atleta de alto rendimiento. La ley de repetición es una ley de la naturaleza. Fue repitiendo los mismos pensamientos y emociones que construí mi antigua identidad, y es exactamente con repetición que comencé a crear una nueva versión de mí. Cuando entendí esto, dejé de esperar milagros espontáneos y comencé a practicar día tras día los mismos estados internos que yo quería que moldearan mi futuro. No era magia, era neurociencia aplicada con intención. Mi cerebro no sabía distinguir lo que era real de lo que era imaginado. Entonces, si repetía un pensamiento positivo con emoción, con presencia, con convicción, él comenzaba a creer, y una vez que el cerebro cree, el cuerpo sigue. Fue así que entendí que necesitaba entrenar mi mente como quien entrena un músculo, con repetición, constancia e intención. Repetía todos los días, yo ya soy eso. Eso ya sucedió. Esa realidad ya es mía. Al principio, claro, era falso. Era como intentar convencer a alguien terco de algo que nunca vio. Pero insistí, y cuanto más repetía, más mi cuerpo respondía. Comenzaba a sentir la emoción antes de que la experiencia sucediera, y era eso lo que cambiaba todo. Yo no esperaba más a que la realidad me diera permiso para sentir algo. Yo decidía qué sentir y dejaba que el universo se ajustara a mi nueva frecuencia. Esa repetición no era solo mental, era también emocional. Me comprometía con sentimientos elevados y me sorprendía corrigiendo mi estado a lo largo del día. Si caía en el miedo o en la duda, paraba, respiraba y volvía. No era sobre perfección, sino sobre consistencia. Era sobre enseñarle al cuerpo, como si fuera un alumno, a habitar un nuevo futuro. Y cuanto más aprendía, más natural se volvía aquello. Y fue entonces que comencé a sentir algo diferente, como si mi corazón y mi cerebro comenzaran finalmente a tocar la misma música en el mismo ritmo. Todo comenzó a alinearse de verdad cuando experimenté por primera vez aquel estado de coherencia entre corazón y cerebro. No fue una teoría, fue una experiencia real. Sentí mi cuerpo entrar en armonía, como si la mente hubiera dejado de pelear con las emociones. La intuición se volvió más clara, mi campo energético más fuerte, y mi conexión con el momento presente más profunda. Allí no había esfuerzo, solo flujo. El cerebro solo piensa, planea, analiza, pero el corazón siente, sabe, guía. Cuando los dos vibran en sintonía, es como si un campo magnético poderoso se formara a mi alrededor, capaz de influenciar no solo lo que está dentro de mí, sino también lo que está fuera. Comencé a practicar esto intencionalmente. Usaba la respiración lenta, sentía la gratitud en el pecho, traía la intención clara en la mente y en pocos minutos estaba en ese estado de alineamiento puro. Y ese estado tiene consecuencias reales. Mi salud mejoraba, mi disposición aumentaba y los acontecimientos del día parecían orquestados de forma casi milagrosa. No se trataba de coincidencia, era resonancia. El mundo externo respondía al campo electromagnético que yo estaba emitiendo. Dejaba de ser reactivo y pasaba a ser creador. Y todo eso porque mente y corazón estaban finalmente hablando el mismo idioma. Fue en esa práctica que descubrí que la emoción es el catalizador de la manifestación. La mente proyecta el futuro, pero es el corazón el que activa la energía necesaria para que se materialice. Cuando me sentía inspirado y con una intención clara, era como si la realidad comenzara a doblarse a mi favor. Las señales venían, las personas correctas aparecían y el tiempo parecía acelerar. Era como si hubiera encontrado la frecuencia exacta de la creación. Y esa frecuencia me llevó a algo aún más profundo, un campo invisible, pero infinitamente inteligente, donde todas las posibilidades ya existen, esperando para ser colapsadas. Fue cuando me sumergí en los estudios del campo cuántico que todo ganó una nueva dimensión. Percibí que el universo no está hecho de cosas, sino de posibilidades, y que en vez de vivir reaccionando a la materia, yo podía interactuar con esa inteligencia invisible que todo lo sostiene. Cada vez que entraba en un estado elevado de conciencia, sentía como si accediera a una central de creación, donde el tiempo, el espacio y los límites simplemente desaparecían. En ese estado, dejaba de ser un cuerpo en un ambiente, con un pasado fijo y un futuro incierto. Me convertía en pura conciencia,
un punto de atención dentro de un mar infinito de energía, donde todo ya existe en potencial. Cuanto más silenciaba los sentidos y me desconectaba de la identidad del viejo yo, más profundamente lograba conectarme con ese campo. No era imaginación, era ciencia aplicada a la experiencia directa. Las transformaciones que presencié en ese estado eran impresionantes. Personas curaban enfermedades, superaban limitaciones, accedían a talentos olvidados. Y yo mismo vivía eso. Cuando me ponía en la vibración de ya haber recibido, de ya ser aquello que deseaba, el colapso de la posibilidad sucedía. La realidad cambiaba porque yo me había anticipado a ella. No estaba más esperando una señal externa. Yo me convertía en la señal. Esto me enseñó que salir del estado de supervivencia es el primer paso. Cuando estamos estresados, preocupados o con miedo, estamos fijados en la materia, intentando controlar el mundo con esfuerzo. Pero cuando entramos en el ahora con presencia y emoción elevada, nos volvemos magnéticos. El campo responde, las oportunidades emergen, es como si el universo dijera, ahora sí, estás listo para crear. Y fue con esa conciencia que pasé a vivir de una nueva manera, no esperando el cambio, sino encarnándolo todos los días. Entendí que la mayor ilusión que me mantenía preso era creer que necesitaba conquistar algo para solo entonces sentirme diferente. Ese pensamiento lineal es lo que aprisiona a la mayoría de las personas. Primero el éxito, después la alegría. Primero la cura, después la paz. Primero el amor, después la gratitud. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. La emoción necesita venir antes de la evidencia, siempre, porque es ella la que genera la evidencia. Pasé a despertar como si todo ya hubiera sucedido. Caminaba como quien ya venció. Respiraba como quien ya se curó. Sonreía como quien ya recibió. No era fingimiento, era convicción. Mi cuerpo comenzó a alinearse con esa nueva identidad. Dejaba de cargar el peso del viejo yo y pasaba a vestir con naturalidad el nuevo. Cuando alguien preguntaba cómo estaba, mi respuesta venía cargada de certeza. Estoy viviendo mi futuro ahora. Ese principio lo cambió todo. Las personas comenzaron a notarlo. Me decían que parecía diferente, más ligero, más presente. Y yo sabía por qué. Porque había salido del ciclo de espera